esta tarde vamos a tener un encuentro, un diálogo que es más bien triste. Yo he estado repasando, porque yo no soy experta en historia ni en los detalles de lo que ha sucedido con los territorios del Sáhara. Pero he estado estudiándolo, recordando, al fin y al cabo soy coetánea de la última traición que la monarquía española, y no sé si es la última, no sé si podemos decir que es la última, pero desde luego la traición a los saharauis y los saharauis de los territorios españoles. Si en alguna medida eso puede hacerles sentir menos mal, os tengo que decir que la monarquía española ha traicionado a las españolas y los españoles continuamente. O sea, nuestra historia sometida a las monarquías que hemos tenido, y especialmente a la familia Borbón, ha sido la de la traición, el engaño, el robo, el abandono. Ciertamente lo que ha sucedido en el Sáhara es verdaderamente penoso y patético. Claro, decíamos, bueno, estamos haciendo un curso de marxismo. Yo os aconsejo, para quien tenga el tiempo, que ya sé que para todo el mundo es escaso y para alguien, pues como yo, casi imposible, pero que releyerais el libro de Lenin de El imperialismo, fase superior del capitalismo. Porque una vez que ahora se habla todos los días de globalización, ¿verdad?, han descubierto los posmodernos de este tiempo neocapitalista, neoliberal, han descubierto este término, porque el lenguaje es tan importante, ¿no?, para encubrir, para engañar, para falsificar tanto la historia como los acontecimientos económicos. Ahora el imperialismo no se llama. Esto, el imperialismo, ustedes si repasan la prensa, si escuchan los medios de comunicación, pues es un término obsoleto, ¿no? Obsoleto. Ahora es globalización, ya sabemos eso. ¿Y qué significa? Pues claro, es muy bueno decir globalización porque nadie sabe lo que significa, y entonces pues queda ahí, ¿verdad?, el globo, ¿no? El globo terráqueo. El imperialismo, que es la fase superior del capitalismo, que comienza pues a mediados del siglo XIX, naturalmente con el tráfico de esclavos desde África hacia las potencias europeas y Estados Unidos. Bueno, se va a ir asentando, se va a ir consolidando, va a ser, bueno, en realidad, como explican muchos historiadores y economistas, el capitalismo se asienta sobre el tráfico de esclavos. Las fortunas que se hicieron desde principios del siglo XIX, claro, son más antiguas, son las que dieron lugar pues al asentamiento y a la formación de los grandes capitales que luego se dedicarían a la producción y luego a las finanzas. De ese imperialismo es, en realidad, como hemos hablado, nuestro hermano Omar no ha estado en otras sesiones, pero hemos hablado de cómo empieza en la conquista de América por parte de España. Es una de las primeras potencias colonizadoras, con Portugal, podemos igualar más o menos en los tiempos, luego ir a Holanda también. Pero los restos de aquel enorme imperio que tenía tan satisfechos a nuestros monarcas se prolongan en el tiempo, cuando nos encontramos con que finales del XIX, aquella catástrofe que llaman del 98, pues se pierden Cuba y Filipinas. Y nadie habla de Puerto Rico, que también va en el paquete, ¿no? Bueno, al terminar ese periodo, España es mucho decir, ¿no? La monarquía española, esta que se ha especializado en traicionarnos, en robarnos, en abandonarnos, en vendernos, pues le quedan unos trozos de aquel imperio,
quedan en el norte de África. Bueno, tenemos Ceuta y Melilla, y luego todavía Guinea y los territorios del Sáhara. Pero los territorios del Sáhara, yo he estado aquí documentando un poquito, quería leeros alguna parte, aunque no sea todo para no hacerlo muy pesado. Los territorios del Sáhara, que al principio no fueron considerados gran cosa, van a descubrirse, a verse a principios ya del siglo XX, que son enormemente ricos en fosfatos, las tierras de los fosfatos, y luego, claro, tienen toda la costa oeste atlántica, donde los bancos de pesca son enormemente ricos. Por este territorio, como por otras cuestiones, España se va a enzarzar, ya lo hemos hablado en otras sesiones, se va a enzarzar en las interminables guerras de Marruecos. Bueno, esas guerras que hemos estudiado un poquito, hemos comentado que son capitales para ver por qué se acaba la monarquía en un momento dado y cómo se proclama la república. Fue una desgracia para vosotros, Omar, pero para nosotras también. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que salud todas bien. Estoy muy contenta de volver a encontraros. Menos mal que tenemos la oportunidad cada jueves de volver a dialogar y a saber de todas nosotras. Vamos a comenzar esta tarde con un tema que ya lo he dicho, ya, es muy triste, de la situación del Sáhara en este momento en que se ha roto la tregua con Marruecos y parece que va a volver a iniciarse una guerra. Y la postura que tiene la monarquía española, no quiero decir España, porque yo creo que la mayoría de los españoles somos buenos y decentes y querríamos que se celebrara el referéndum de autodeterminación del Sáhara y que nuestros hermanos y compatriotas pues tuvieran su propio gobierno, su propia organización política y económica. Pero sí que la monarquía, ese peso, esa tortura que tenemos España desde hace tantos siglos, sí que está dispuesta a mantener las mismas condiciones que mantuvo en el momento en que se acabó la dictadura, de acuerdo con la imposición de Estados Unidos. El año 35, la República llega al acuerdo con los jefes de las colonias saharauis, diversas ciudades, Está una historia un poco más larga, pero como querríamos que tú nos contaras tu experiencia y lo que desees decirnos, pues no lo voy a hacer muy largo. Pero del año 35, la República que ha aprobado además una Constitución cuyo artículo 6 dice que la República Española renuncia a la guerra como medio de resolver los conflictos internacionales. Y eso es una declaración que no hace ningún país, que no ha hecho ningún país nunca. Está en unas conversaciones que ya habían llevado con anterioridad, en diversas ocasiones, con los jefes de las comunidades saharauis. Y de allí va a salir que el Sáhara se convierta legal y administrativamente, claro, nada más, en provincia española. Yo creo que la mayoría de la población española no sabe que el Sáhara era la 53 provincia española. Y esto es una vergüenza absoluta, que en el día de hoy, pues todos nuestros hermanos y compatriotas estén en los campamentos de Tinduf, estén en los territorios ocupados por Marruecos, hayan tenido que huir en cantidades enormes y además en Marruecos, el reino de Marruecos, los reprima, los persigue, los encarcele, los condene a la miseria o al exilio. Bueno, el año 58 y estamos en plena dictadura, sin embargo, se les da la nacionalidad española a los saharauis. Yo no sé, Omar, supongo que eres más joven,
pero tus padres o tus antepasados tuvieron el DNI español. Y al principio he leído en las informaciones bastante detalladas que he encontrado que no era exactamente igual que el de los españoles, porque el nuestro era blanco y el de ellos se lo pusieron en rojo. No sé si porque los consideraban más revolucionarios que los españoles. Pero luego los unificaron. Bueno, pues la peripecia última, que es así que supongo que es conocida de la mayor parte de la población española, es como a medida que la dictadura se tiene que someter al imperio de la OTAN, al imperio de Estados Unidos. Por tanto, a pesar de que en sus discursos las dictaduras fascistas pues tienen unos grandes discursos pomposos, bueno, los discursos pomposos parece que son de todos, ¿no? No hay más que oír a Sánchez ahora y ayer, supongo que lo comentaremos otro día, a Irene Montero, ¿no? Pues los discursos son importantes, ¿no? Vivimos de discursos. A pesar de esos discursos de la soberanía, de la independencia, de la autarquía, ¿no? De ser autónomos, etcétera, etcétera, España está sometida al imperio de Estados Unidos desde antes de terminar la Guerra Mundial. Esto, con detalle, pues en cualquier tratado de historia y desde luego en Google nos van a contar. El año 44, Franco ya está permitiendo que los barcos americanos estén repostando en los puertos en el Ferrol y por supuesto, atraviesen el estrecho de Gibraltar. No ha terminado la Guerra Mundial, falta un año para terminar, pero ya se ha optado. La gran astucia que hablan de Franco, la gran astucia que se mantuvo en el poder tal, no es más que no ha tenido ninguna clase de escrúpulos ni de prejuicios y haberse lanzado en manos del que ganara. Había ganado, iba a ganar la guerra, eso era evidente, Estados Unidos, y por lo tanto España se ponía a su servicio. Y una de las condiciones fundamentales que mantenemos, la vergüenza es que la seguimos manteniendo en el día de hoy, es que Marruecos es un socio privilegiado de Estados Unidos. Tiene, por lo tanto, absolutos privilegios para dominar el estrecho y para hacer, como está viéndose, lo que le parece en los territorios que abarca. Digamos que abarca porque no son suyos. Desde el momento en que las condiciones que se le ponen a Franco son las de no molestar a Marruecos, los territorios del Sáhara pues están condenados, ¿no? Bueno, en el año 59-60 ya se declara la independencia del protectorado de Marruecos. Todavía mantienen territorios, tanto Francia como España, como llamados protectorados, y es el año 59, el 58, el 59, cuando se le da la independencia a Marruecos, bueno, y hay unos acuerdos económicos, bueno, algunas de ustedes quizá ya vivían. Y quedan los territorios del Sáhara, que en realidad no son territorios, bueno, de una manera como hace el capital, ¿no? De una manera idealista, no son territorios españoles, porque no están en nuestra península, pero sí que en términos... Aquí Luis Carlos me da una información que es muy interesante, que dice: no en vano la Texaco concedió a Franco un crédito ilimitado para ganar la guerra. Pues en aquel momento, como he dicho antes, el Sáhara es provincia española. Pero ya va a llegar el fin de la dictadura. Franco se está muriendo. A pesar de ser caudillo de España por la gracia de Dios, alguno de ustedes habrá visto aquellas monedas que se imprimían que tenían esta leyenda, y algunas como yo todavía las guardamos, pues a pesar de que Dios era el que le protegía, pues se iba a morir, ¿verdad? Va a tener un final humano como todo el mundo. Y entonces se aprestan, ¿no? Se aprestan tanto Estados Unidos como Marruecos
a poner las cosas en el sitio que desean. Nos encontramos con un escenario muy complicado en aquel momento. Ciertamente ni las organizaciones de izquierda en España, ni siquiera el Partido Comunista, que era la más fuerte, y ya no digamos el Partido Socialista, que estaba dispuesto a pactar con Estados Unidos lo que le dijeran, iban a impedir el reparto del poder, el reparto de los territorios que iban a sucederse a la muerte de Franco. Desde el año 70 ya se ha creado el Frente Polisario como representación de los territorios autónomos del Sáhara. Tenemos un diputado en las Cortes franquistas. He buscado el nombre, pero a lo mejor Omar lo sabe. Yo lo encontré el nombre del camarada que estuvo representando como la 53 provincia en las Cortes españolas. Pero ya, naturalmente, los deseos de independencia y de crear una nación propia pues son cada vez más fuertes. Se están hablando, se están discutiendo en qué términos esa autonomía se podría llevar a cabo, y Franco se está muriendo. Y en ese momento pues ya ha llegado el punto en el que hay que poner las cosas claras. Marruecos reclama el Sáhara. Y se acaba la dictadura. Estamos en un momento de enorme incertidumbre, porque incluso los informes que los servicios secretos, múltiples servicios secretos que andan por allí, magnifican el poder de los partidos de izquierda y del Partido Comunista. Lo magnifican, o simplemente después hubo una dejación de ello, ¿no? Yo, que participé en lo que pude para que la izquierda fuera izquierda en aquel tiempo y para que no cayéramos en las garras de la monarquía, pues no vi la suficiente fuerza, ni empuje, ni resolución de las fuerzas de izquierda para mantener además la reclamación que llevábamos desde el año 36, ¿no? 39. Porque está decidido que va a entrar la monarquía. Pero el rey tiene miedo. El rey y sus consejeros, porque no sé si su talento es tanto, ¿no? En Portugal hace un año que la guerra de África, las guerras de África han acabado con la dictadura de Salazar. Porque, como decía Lenin, aunque el otro día Jorge decía que no siempre pasaba esto, pero yo no encuentro ningún ejemplo más que aquel que dijo de Cuba, que es una excepción, las revoluciones se producen siempre en un contexto de guerra. Entonces a Juan Carlos le advierten que, teniendo un enfrentamiento militar con Marruecos, y las fuerzas de izquierda en España pueden ser, ¿verdad?, atraídas por las fuerzas de la independencia del Sáhara, que hay que resolverlo, que esto hay que resolverlo. Si hay un enfrentamiento con Marruecos, Franco parece que, aunque además está muy enfermo y ya no rige mucho, en todo caso Arias Navarro, que estaba con él, que se oponen, porque ese discurso que he dicho antes, ese discurso fascista de la soberanía, etcétera, pues todavía les ha calado, aunque no saben gobernar, no saben llevar la economía, no saben nada. Pero eso no sirve para nada, porque ahí está Estados Unidos decidiendo qué es lo que va a hacer. Se han desclasificado, me lo he leído un poquito, claro, millones de documentos de la CIA. Se han desclasificado 40 años después o 50 años después. Y en esto sale como nuestro huido rey, ese ladrón que se ha ido con nuestros millones y no sabemos siquiera dónde está, se puso de acuerdo con Kissinger para ceder el Sáhara inmediatamente a Marruecos. Claro, no se podía hacer de una manera descarada, ¿no? Se podría haber hecho, porque no sé si hubiera habido bastante respuesta en España. Allí quedaban los saharauis abandonados a sus propias fuerzas. Pero no lo iban a hacer así, ¿no? Entonces, mientras se hacen discursos y se encuentran de mantenimiento de la soberanía nacional y de tal y cual, Marruecos ha organizado aquella fantochada de la Marcha Verde.
algunas quizá todavía lo puedan recordar. Y estaban preparando 300.000 personas, creo que lanzó al desierto ahí para fingir que era una reclamación popular, ¿no? El pueblo marroquí, que era el mismo que el pueblo saharaui, pues ocupaba los territorios. Esto lo habían pactado días antes, había enviado a Colón y Carvajal, ustedes recuerdan, porque los escándalos de Colón y Carvajal se han publicado en tiempo en que ya éramos adultas, que era uno de los hombres de negocios del rey, de ese personaje, ¿no? Con Javier de la Rosa. Los dos estuvieron en la cárcel, o sea, que yo espero que ahora no me procesen por delito de calumnia o algo así, porque salió publicado y se los procesaron, etc. Pues a Colón y Carvajal lo envía a Estados Unidos, lo envía a Washington para hablar con Kissinger de qué van a hacer. El montaje de la Marcha Verde todavía no queda claro, yo no lo he visto claro si es una idea solo de Marruecos aprobada por Estados Unidos o en realidad la organiza Estados Unidos. Hay quien dice que sí, que la organiza Estados Unidos. Entonces, mientras lo están pensando qué hacer, pues la desencadena, ¿no? O sea que ahora en noviembre se cumplen 45 años de esta peripecia. Y antes, el 30 de octubre, ya empiezan a situarse una serie de tropas y de personajes que están allí en la frontera, la supuesta frontera del Sáhara con Marruecos. Entonces, el Frente Polisario pide auxilio a las Naciones Unidas, lo que siempre es un brindis al sol, ¿verdad? Naciones Unidas habla de que naturalmente la potencia colonizadora es España, es la que tiene que arbitrar un referéndum de determinación que forma parte de los principios de las Naciones Unidas. Cuando un territorio que ha sido parte de la colonia de una nación imperialista, pues ya va a obtener la independencia, pues la nación colonizadora tiene que organizar todo lo que se necesita, toda la estructura, toda la logística del referéndum. Y va diciendo estas cosas. Marruecos se sitúa en la frontera y va a invadir el Sáhara en poco tiempo con todos aquellos desarrapados que envía al desierto. Colón de Carvajal se va a Washington y pacta con Kissinger lo que hay que hacer. Y entonces en España, ante la inseguridad verdaderamente importante, porque lo que el rey piensa y su gente, la gente que está allí, es que la situación puede desbocarse en España con motivo de otro conflicto armado. Si el ejército español se opone a la entrada, y además parecía fácil, ¿no? Porque estaban desarmados, eran 300.000 personas, pero algunos iban descalzos, incluso tenemos imágenes de aquel momento. Pues el conflicto con Marruecos estaba asegurado, eso podía derivar, como en todas las ocasiones, con una sublevación o un cambio importantísimo en España, con lo cual el rey se jugaba el trono. Fijaros que en el Sáhara, en aquel momento, sí que hubo un atisbo de pensar que podríamos echar a esa monarquía. Entonces el rey se viste de general de los ejércitos imperiales y se va a ver al ejército español, porque la consigna es retirarse. Piensen ustedes que hay un ejército que ha ganado la guerra civil, que es el ejército comandado por los criminales que ya sabemos, donde estuvo Queipo de Llano y donde están los nombres más terribles de la guerra, y sus descendientes y sus sucesores y sus adeptos, y que cuando les dan la orden de que se tienen que retirar y dejar que entren los marroquíes, y a ver si habéis visto, hay una película, esto está bien documentarlo con la película, pero en este momento no me acuerdo del título, donde se ve como el ejército levanta los cuarteles, sale huyendo como despavoridos en una retirada verdaderamente vergonzosa, dejándose, por supuesto, se deja material bélico, se deja armamento, se deja las instalaciones y sale corriendo. Bueno, pero antes, para conseguir esta obediencia del ejército que parecía bastante mohíno, un poco enfadado,
el rey se va allí. El rey en ese momento, Franco está muy enfermo, entonces estamos en noviembre del 75, se va a morir el día 20. Entonces nombran, hay un decreto, se dicta, nombrando sucesor en calidad de jefe de Estado, no es rey porque hay que coronarlo, pero toma todos los poderes de la dirección del Estado el príncipe, lo que era el príncipe. Entonces se pone todos los arreos. Yo estuve hablando bastante tiempo con Pilar Urbano, que es una gran periodista, investigadora, a la que, desde luego, aunque sea una línea católica de derechas, no le gustaba nada aquel personaje. Ahí me dijo personalmente que era un golfo. Y me contaba cómo se fue allí a ver a los oficiales y dirigentes del ejército español, y con la prestancia, como Salto, pues con la prestancia y con sus uniformes, estuvo allí dando una arenga. Y la arenga, si la podéis encontrar, está escrita diciendo: España nunca abandonará los territorios saharauis, el ejército español, que se ha cubierto de gloria en todas sus campañas, va a defender este territorio que forma parte de España, y ustedes tienen la protección del Estado español. Y yo, aquí el que los habla, ese es el final de lo que he leído, aquí el que os habla, estaré con ustedes, estaré con vosotros cuando llegue ese momento. Es un episodio que habrán escrito, lo han publicado, pero que desde luego del que no se ha sacado las conclusiones necesarias, ni se ha difundido como tenía que ser, ni siquiera por esta izquierda que luchamos todavía por ello, ¿no? Porque 2 días después se vuelve a España y entra aquella marcha verde y se inunda el desierto de... En aquel momento, la orden que llega es levantar los cuarteles y salir huyendo. Y así los abandonamos. Él terminó brevemente porque la situación se ha prolongado estos 45 años con la traición de todos los gobiernos españoles. Yo diría, o por lo menos a mí me lo parece, que esta es la parte más triste de esta historia. Porque esperar de la monarquía borbónica alguna lealtad y alguna decencia es una tontería, ¿no? Es una especie de ingenuidad o de discurso elaborado para engañarnos, como lo han estado haciendo. Pero que los gobiernos de la democracia hayan seguido la misma política, hayan abandonado al pueblo saharaui, estén comerciando con Marruecos como lo están haciendo, estén aceptando todas las condiciones que Marruecos pone, e incluso estamos en este momento cediendo la soberanía de las aguas de Canarias. Ustedes saben que ocurrió al Parlamento alauita, la monarquía alauita, al Parlamento marroquí, hace un mes, decir que sus aguas territoriales, las de Marruecos, llegaban hasta un determinado punto. No sé, quizá nuestros camaradas canarios me pueden decir el lugar exacto, pero eso ya son aguas canarias. Y lo ha declarado así, lo ha aprobado el Parlamento, lo ha refrendado el rey, y España no ha dicho nada. Y cuando algunas, entre otras yo, que escribí un artículo, y sobre todo los grupos y partidos canarios de izquierdas lo han protestado, la ministra de Asuntos Exteriores, y volvemos a hablar de mujeres, lo que demuestra que tenemos que distinguir bastante entre ser feminista y ser mujer, que salió diciendo que estaba todo bien, que nosotros nos llevamos muy bien con Marruecos, que las relaciones de España y el Reino de Marruecos son excelentes y que Marruecos cumple en todo caso las normas internacionales. La ONU declaró, como decía, que era imprescindible que España sigue siendo, en los papeles de la ONU, la potencia colonizadora que tiene que descolonizar el Sáhara. Está ahí escrito. Tiene la obligación de controlar y organizar el referéndum de autodeterminación y de hacer que se cumpla el resultado y que además sea limpio y absolutamente transparente. Y esto lo tiene escrito. Bueno, del referéndum ni los ministros de Asuntos Exteriores últimos, ni el ministro Borrell de Asuntos Exteriores de la Unión Europea,
ha vuelto a repetir esto ni a imponerlo, bueno, imponerlo, no sé, pero en fin, a repetirlo y a exigirlo. Y desde luego la Unión Europea desde ya hace 20 años eh, está comerciando, está permitiendo el comercio con Marruecos absolutamente con gran perjuicio para España. España está perdiendo en esos tratados que están firmando en varios sectores agrícolas y pesqueros. La Unión Europea ha permitido un tratado de pesca con Marruecos que incluye las aguas territoriales saharauis, que son además los caladeros que están pues, más llenos porque otros están casi exhaustos, ¿no? Que son donde se encuentran más. Y además se ha permitido la importación de productos marroquíes. Aquí los agricultores españoles estuvieron un poco en rebelión y salieron a las calles y ocuparon carreteras en la primavera, no, es el año pasado, es terminando el año pasado, porque en el informe que yo presenté en el Congreso del Partido lo recordaba, ¿no? Lo reportaba. Bueno, pero porque entre otras cosas las importaciones de diversos productos agrícolas marroquíes bajan los precios de una manera espantosa para los campesinos españoles. Como además las grandes multinacionales de la distribución de la alimentación dominan todos los canales de transporte y de distribución, pues los campesinos españoles apenas pueden hacer nada, tienen que someterse a los precios que les ponen o abandonarlo. Estas condiciones las aceptan nuestros gobiernos, todos nuestros gobiernos, incluyendo el que tenemos hoy, en silencio o aceptando y diciendo que sí que está muy bien. Porque nuevamente cuando se ha planteado la soberanía española de las aguas territoriales de Canarias, que creo que llegan hasta un islote, me parece, que me lo decía el otro día los camaradas de Canarias, la ministra sale diciendo que está muy bien, que no hay ningún problema. La Unión Europea no ha vuelto a plantear el apoyo que tenía que hacer a la Declaración de Naciones Unidas, y Naciones Unidas, que tenía un delegado especial para el tema saharaui, ya nunca más ha vuelto. Recuerdo, ya debe hacer 10 años, por lo menos, que no vienen, que uno de los que estaban encargados del tema saharaui por Naciones Unidas era sueco, o noruego, me parece, desde luego era nórdico, y entonces hizo un viajecito al Sáhara. Y el personaje que por lo visto ni siquiera ha leído ni ha visto una película, llegó al Sáhara y se quedó pasmado al ver el desierto. Y dijo, ¡ay! ¿Y cómo hay gente que quiere vivir aquí? Esto está porque yo lo he leído en la prensa española. Bueno, pues una vez que se sorprendió tantísimo ese noruego entre hielos y supongo y bosques y tal, de que hubiera zonas del planeta que son desiertos, por cierto, maravilloso, pues se fue, ¿verdad? Dijo que sí, que aquello era muy caluroso y estaba muy seco. Y en el día de hoy no se ha vuelto a recordar la Declaración de Naciones Unidas, que tiene 40 años, 45 años, no se ha vuelto a recordar. Claro, yo quiero dejarle ahora la palabra a nuestro hermano y camarada Omar, que es saharaui, lo quiero presentar además de los que nos puedan ver, y como lo metemos además, este diálogo lo ponemos en YouTube, pues que puedan conocerle, para que nos cuente en qué situación se encuentra ahora tanto el gobierno de la República Árabe Saharaui como la supuesta ruptura de la tregua que están diciendo que puede volver a ocasionar la guerra entre el Sáhara y Marruecos. Yo te pido, Omar, que ahora te presentes tú y que nos cuentes lo que sabes, que será más de lo que yo puedo explicar. Pues buenas noches, un saludo cordial desde Gran Canaria. Es la primera vez que te conozco, pues, aunque sea por videoconferencia, la primera vez que te veo, pero sí he oído de tu nombre, de los compañeros de Gran Canaria, de Maricho y del compañero.
Bien, poco tengo que añadir a lo que has resumido. Has hecho un buen resumen sobre el Sahara Occidental, ¿no? Yo nací en los años 60, así que poco tengo que añadir a lo que has dicho en ese sentido, ¿no? Es verdad que la monarquía es el lastre desde el año 75 a día de hoy y anteriormente a esto. Fue un lastre para el pueblo español y también me sumo y lo reafirmo hasta el día de hoy, y estamos hablando contigo ahora mismo, seguimos siendo españoles. Digo, somos compatriotas, somos compañeros y somos hermanos, hermanos y hermanas. Seguimos siendo españoles hasta que no tengamos la opción de poder hacer un referéndum, de votar, ir a votar y refrendarnos. Aunque yo diría un poco más allá que el pueblo saharaui ya se refrendó en los años 70. El Polisario se creó en los años 73. En el 70 fue la primera vez que hubo una manifestación bajo el dominio del franquismo. El pueblo saharaui ya había refrendado en esa época. Ya quería ser, por lo menos ya pedía una autonomía. Aunque fuera bajo el gobierno español, pedía una autonomía. Ya en el 75 es cuando baja, del 70 al 75, ya años anteriores ya estaba en las Naciones Unidas lo que es ¿se oye? ¿Hola? ¿Hola? Sí, se te escucha bien, Omar. Que como se cortó y he visto como que el micro se había... Cristina Serrano, vale, vale, era Cristina Serrano. Y volviendo a lo dicho anterior, ya en las Naciones Unidas estaba ya en los años 60, que todos aquellos pueblos no autónomos pues, que podían acceder a su independencia. Entonces, el 70, la primera vez que el pueblo saharaui se refrenda ante su capital, que sería en España, ante su patria. En el 73 se funda el Frente Polisario y en el 75, cuando las Naciones Unidas bajan in situ en el territorio para ver qué es lo que quería el pueblo saharaui, que lo que quería era por lo menos un referéndum para autodeterminarse. Aunque ya había meses antes, un año antes, se había llegado a un acuerdo con el régimen de hacer una autonomía bajo el dominio español a 25 años. Pero vuelvo a repetir y me reafirmo lo que dijo la compañera Lidia Falcón, que la monarquía es el lastre de ambos pueblos. Ya el monarca, que no era el monarca, pero el jefe de Estado, en vísperas de la muerte de Generalísimo Franco, de Franco, pues ya había optado de coronarse, y su forma de coronarse era entregar al pueblo saharaui con el monarca marroquí. Marruecos jamás había reclamado, antes del año 60, nunca había reclamado el Sahara. Ya en los años 74, 73, como en el 72, 70, tuvo dos golpes de Estado en contra de su corona, pues quiso ahuyentar un poco los golpes de Estado hacia el Sahara Occidental para sacar su ejército. Así que eso es lo que sí que en mi mano tengo un libro hablando un poco de la historia que estaba comentando Lidia Falcón. A ver si soy capaz de sacar la fotografía, a ver cómo lo haría en este caso. Discúlpeme un momento nada más, a ver si soy capaz de refrendar, cambiar la cámara, pero veo que no me sale. El libro se titula Legislación del Sahara, años 65 al 73, y está escrito por un juez que se llama Heraclio Lázaro Miguel, juez de primera instancia e instrucciones, magistrado del trabajo, jefe del gabinete técnico de la Dirección General de Promoción de la provincia del Sahara. Aquí ya reconoce que el Sahara es una provincia, la número 53 del Estado. De ahí, cuando hay ciertas personas o ciertos políticos como el Partido Socialista, conforme con la lealtad al rey Juan Carlos, como los partidos de derecha, en negar la existencia del pueblo saharaui, como que ya lo había entregado, y vuelven a pisotear los derechos del pueblo al negarle su existencia y al negarle al referéndum, y al negarle ahora que somos españoles, porque realmente seguimos bajo la potencia administración de España, según las Naciones Unidas. Lidia preguntó cuál es la actualidad de estos últimos 45 años, amén del abandono, amén de estar el pueblo dividido en dos, en las zonas ocupadas y en las zonas liberadas y en Tinduf.
En Tinduf, como todo el mundo sabe, son refugiados saharauis en Argelia, gracias a este país hermano que ha sido capaz de abrirnos los brazos desde el primer año, desde el primer día, desde el año a final del 75 y a mediados del 76, cuando ya el pueblo saharaui se exilió, huyendo de la guerra y del genocidio que cometió Marruecos bajo el bajo el beneplácito de España, de Estados Unidos también y de Francia. Porque ya España sabía lo que iba a haber, lo que iba a ocurrir, y como Juan Carlos, volvemos al mismo tema, quería coronarse, pues se quería quitar de en medio al pueblo español saharaui. Y gracias a eso, él sacrificó el pueblo saharaui para poder gobernar en España bajo una democracia, bajo la democracia y la Constitución del año 78. Volviendo al tema de anteriormente, cuando estos 45 años en las Naciones Unidas tomó en sus manos lo que es el referéndum, no pudo acceder ni pudo aplicar las leyes que él había querido. Pero yo dudo de que desde el primer momento su buena intención era dar al pueblo saharaui su independencia. ¿Por qué dudo? Porque a día de hoy nunca aplicó las leyes o lo que se firmaron en el año 91, el alto el fuego. Del año 76 hasta el día de hoy, que estamos en el 2020, hubieron muchas resoluciones en favor de un referéndum en el pueblo saharaui. Hubo una guerra que duró 26 años tras el genocidio que cometió Marruecos contra el pueblo saharaui. El pueblo hermano saharaui fue capaz de combatir y de defender el territorio, aunque fue excluido en su momento y estuvo defendiendo el 25% del territorio nacional, pero fue capaz de defenderlo ante dos potencias reaccionarias como Marruecos y como Mauritania cuando España entregó el pueblo saharaui, que fue una venta desagradable y deshonrosa. En ese sentido, pues las Naciones Unidas ya había firmado, ya había dado la voz de que el pueblo saharaui tenía que hacer un referéndum bajo los auspicios de las Naciones Unidas y bajo España, cuando era la provincia española número 53. España entrega el Sahara, el pueblo saharaui se defiende. A lo largo de 26 años, una guerra contra Marruecos y con Mauritania aguanta 3 años, y al final, pues como había un impasse entre los dos pueblos, entre Marruecos y el pueblo saharaui, pues las Naciones logran firmar que los dos se sienten en la misma mesa y el alto el fuego. Aunque diciendo la verdad, para no faltar la verdad, desde el año 91, quien realmente ganó Marruecos al firmar el alto el fuego, porque no pudo combatir al Frente Polisario, no pudo parar esa sangrienta guerra sobre la dependencia. Entonces tuvo que intervenir las Naciones Unidas, tuvo que intervenir Francia, España y a Israel. Se firmó el alto el fuego. Tras ese alto el fuego era para refrendarlo en un año, hacer la Constitución y hacer el referéndum en un año, pero él en ese año logró, con el acuerdo con Estados Unidos, con Francia, Israel, hacer el famoso muro de la vergüenza. Al principio el muro fue en las zonas más ricas del Sahara, que fue el Ayun, fue Bucara, a defender lo que son los recursos naturales. El segundo muro un poco más allá hasta Villa de Cisneros, para defender la costa. Y el tercer muro, pues casi desde el norte hasta el sur. Quien ha ganado en estos 30 años o 29 años del alto el fuego es Marruecos, amén de que ha violado 1000 veces el alto el fuego, pero ha seguido con beneplácito de todos los países europeos, en especial Francia y España, bajo la bandera de las Naciones Unidas, bajo la bandera de la MINURSO, de seguir explotando al 100% los recursos naturales. Todos los países europeos son cómplices al adquirir este tipo de recursos como el fosfato, como la pesca, amén de otros materiales. Estos días, como todo el mundo ha oído, desde el viernes pasado, hoy estamos en el 14º día, remontando un poco a la historia, en la mediados de octubre, casi una buena parte de la población civil saharaui del Tinduf bajó a Guerguerat. Guerguerat es una zona liberada, una zona que pertenece al sur del Sahara, que pertenece a la Guera, y la Guera la tenía Mauritania, pero cuando Mauritania se retiró, luego no pudo aguantar los 3 años de guerra, el Frente Polisario firmó un acuerdo con Mauritania de que se quedara con la Guera,
cómo aumentar un poco más la frontera, pero sigue siendo territorio saharaui. Es para puntualizar dónde está la Guera. La Guera es un paso fronterizo hacia Mauritania. Marruecos, el muro, como estaba hablando del muro, llega hasta esta zona, pero abre una brecha para poder explotar y exportar todos los recursos naturales que vayan hacia Mauritania y hacia otros países africanos. Durante todos esos años, desde el año 70, desde el año que ocupó y invadió el Sahara, pues ese puesto siempre ha sido franqueado por ellos y ha sido usado. Aunque el ejército saharaui siempre ha intentado usarlo como frontera para que el que quiere pasar puede pasar, pero las Naciones Unidas, como están presentes desde el año 21, siempre ha sido la vanguardia y ha sido el guardián celoso de que Marruecos siguiera estando en el territorio y que siguiera haciendo sus experiencias y sus explotaciones hacia esas zonas. Esos días, como estaba comentando antes, de octubre, pues cientos de miles de saharauis civiles fueron a protestar, ocuparon esa carretera para obligar a que las Naciones Unidas tomara la decisión de ejercer su derecho y su obligación y hacer cumplir las más de 1000 resoluciones sobre el referéndum. Eso fue el fin de los ciudadanos saharauis de ocupar esa zona, amén de que esa zona está liberada, pero sí de ocupar esa carretera. En un mes y medio, casi que se fueron un mes y medio, 2 meses, Marruecos tuvo sus mercancías o traspaso de esas mercancías estuvieron cortadas. No pudo exportar todo lo que él quería hacia Mauritania y hacia esos países africanos. Entonces, semanas antes de romper el alto fuego o de atacar a los civiles con armamento militar, ya un general marroquí, que es el que lleva, creo que es el general de la zona del Sahara Occidental, bajo el dominio marroquí, ya había comentado, ya había hablado ya sobre eso con un general americano. Ya volvemos a las Naciones Unidas, volvemos a lo que comentó la compañera Lidia Falcón sobre el beneplácito de Estados Unidos para que Marruecos ocupara el Sahara Occidental, más España y más Francia. Pues ya semanas antes de atacar, ya un general americano ya tenía esa información bajo su mano. La OTAN la tenía también, le dieron el beneplácito y atacó justamente el día anterior a la conmemoración del famoso y vergonzoso acuerdo tripartito de Madrid, cuando España, bajo el mandato de Juan Carlos como jefe de Estado y jefe de gobierno, bueno, el jefe de gobierno estaba Arias Navarro, dividen el Sáhara en dos partes para dos gobiernos regionales, como el marroquí y como el mauritano. O justamente el día anterior Marruecos ataca y el Frente Polisario y su gobierno legítimo en la República del Sáhara Democrática toman la decisión como gobierno legítimo en defender a sus conciudadanos. Era su obligación y su deber de defenderlos, y en este contexto pues era la primera vez en 30 años que el Frente Polisario responde a esta barbarie y a este ataque por parte de Marruecos por el ejército de él, y a día de hoy estamos en el 14º día, desde el día 13 y hoy estamos a 26, pues el Frente Polisario está defendiendo esa zona desde el norte hasta el sur, atacando en sus partes militares a todo lo que es el muro de la vergüenza. Todos los puestos marroquíes que tienen en los 3 muros, por el Frente Polisario está atacando en defender y en contestar el alto fuego, al romper el alto fuego. No fue el pueblo saharaui el que rompió el alto fuego, una vez más fue Marruecos, bajo el beneplácito de todo Occidente, especialmente de las Naciones Unidas, que es el que está en territorio. A día de hoy, estamos hablando ahora mismo, no hay ningún país europeo que haya condenado o haya hablado sobre este tema. Hoy mismo, creo que la ministra de Exteriores de España, en la Radio Nacional, a preguntas de un periodista sobre esta reunión que hubieron estos días en Barcelona sobre la migración, le comentó sobre el desliz que hizo Pablo Iglesias en defender al pueblo saharaui y al ser miembro. Entonces ella dice que aquí quien pinta y quien habla, y el que tiene derecho y el que limita es el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Exteriores con el presidente.
el asunto de Saharaui está zanjado. Dio un minuto nada más de explicación, le preguntó sobre Venezuela, le dio más de 10 minutos metiéndose contra Venezuela, un país soberano y un gobierno soberano de los venezolanos, para que vea la gravedad de todos los gobiernos anteriores, de todos los gobiernos democráticos desde el año 78 a día de hoy. Ninguno de ellos ha sido capaz de tomar las riendas, reconocer la deuda histórica, reconocer que el pueblo saharaui es un pueblo español, son conciudadanos españoles tirados a la mano dejados a la mano de Dios en el desierto, como dijo el sueco, el noruego que comentó Lidia, es quién podría vivir en ese país desértico donde no hay nada. Hoy la ministra demostró que ningún partido político español, en el sentido que gobierna, como el PP o como el Partido Socialista, jamás van a intentar a resolver la causa saharaui. El pueblo saharaui, una de las 1000 veces, la unidad está intacta. A diferencia del año 75 a día de hoy, el pueblo saharaui tiene un ejército, tiene un país reconocido en la OA, en las Organizaciones Nacionales Africanas, tiene más de 100 países que lo reconocen. Los jóvenes y los no jóvenes están dispuestos, una vez más, de parar esta sangría de espera, de este paz sin ver salida a ese túnel tan oscuro que nos han mentido. Nos han metido al vendernos. Los gobiernos jamás hemos tenido ningún problema con el pueblo español, porque somos españoles, pero sí con nuestros gobiernos que nos han gobernado. Entonces han decidido, bajo el mandato del Frente Polisario y de la República, de contestar este grave ataque bárbaro, de que no vamos a ser como el año 75, que es cometer un genocidio, que ahora sí vamos a contestar contra los militares. Jamás hemos tocado un civil marroquí, pero sí están contestando a nivel militar de los puestos, pero a la espera de que algún país o las Naciones Unidas acceda y paraliza y haga entrar en razón y que cumple Marruecos las resoluciones. Yo no diría que quisiera entrar en razones. Si estamos comentando en este foro de que el Sáhara es de los saharauis, que los saharauis en su época, hasta el año 85, fuimos una provincia, comentándoles antes, cuando os dije el libro que tenía a mano, donde ponía la situación del Sáhara, habla del año 65-73, pero también el índice desde el año 1925, siendo no una provincia, pero sí estaba bajo el dominio español. Entonces, lo que queremos del mundo, lo que queremos de nuestros hermanos españoles, en el sentido de todos los partidos, es que den un paso al frente, ir de codo en codo, mano a mano, brazo a brazo con el pueblo saharaui, de reclamar y recuperar el territorio nacional saharaui. No podemos esperar nada de Naciones Unidas, porque si en 30 años no han hecho nada, en 45 tampoco, y estos días que ya empezó la guerra, no han dicho nada. Menos podemos esperar de los gobiernos españoles actuales, ni los anteriores. Ya os comenté lo que dijo la ministra, dio un minuto sobre el caso y hay una guerra a 100 kilómetros de Gran Canaria. Le dio más importancia a la inmigración ilegal o a Venezuela, que le dio más de 10 minutos y más de 5 minutos sobre lo que está pasando en Estados Unidos, y no lo que tiene la deuda histórica con el pueblo español saharaui, que está a 100 millas de Canarias. Sobre los territorios marítimos, no sé por qué, cuando comentó Lidia sobre lo que reclama Marruecos, cómo que el gobierno español puede permitir el lujo de aceptar que Marruecos reclama las aguas canarias si ni siquiera las aguas que están en el Sáhara son marroquíes, están bajo el dominio de las Naciones Unidas para que el pueblo saharaui recupere su territorio. ¿Por qué le da pie a que puede chantajear al pueblo canario y al pueblo español sobre esto? Nosotros sabemos cuál es el problema, aparte de la inmigración, que es una inmigración preparada. Ningún país puede tener las fronteras tan rotas como lo que está haciendo Marruecos, permitir que entre gente o que salga gente. Eso es un estratagema que está haciendo Marruecos para obligar a España que se olvide del caso saharaui. Pero si España ya lo ha olvidado desde el año 75. Todos los gobiernos que han gobernado son del PP o del Partido Socialista. Ambos gobiernos, sus líderes, han jurado la lealtad al rey Juan Carlos, al mérito Juan Carlos de Borbón,
hay algo oscuro ahí. Ambos no quieren una república, quieren seguir que España siga bajo la monarquía, aunque sea con Felipe VI. En ese sentido, quiero dar a entender que sea que gobierne y co-gobierne, mientras gobiernen estos dos partidos, el Sáhara seguirá bajo el dominio y bajo la invasión marroquí. No quieren que el Sáhara sea independiente. Por eso digo que nosotros no podemos esperar nada ni de España, ni de Francia, ni de las Naciones Unidas, porque a día de hoy ninguno de los tres que he comentado ahora mismo ha sido capaces de comentar algo o hablar o parar la guerra. Al revés, miran al otro lado y hablan de otras cosas que no tienen que ver una cosa con la otra. Sabemos que la migración es desangrante, y más en Canarias. Ya no es la pandemia del COVID o la migración, van sumando los problemas. El paro, no tenemos turismo, el pueblo saharaui. ¿Qué más quisiera que el pueblo canario, que el pueblo saharaui fuera independiente? Otro gallo cantería. El banco es muy rico, el banco de pesca. El banco se llama Banco Canario Saharaui, no Banco Marroquí. Y no hablamos de los últimos encuentros o los últimos investigaciones que dicen que entre las aguas saharauis y Canarias hay metales preciosos. Por eso Marruecos no va a perforar esas zonas ni va a investigar si hay petróleo. Lo que quiere es fianzar una vez más de que el Sahara es marroquí. Pero gracias a esta acción que está haciendo el pueblo saharaui, que está poniendo otra vez el tablero internacional, hay un dicho castellano, si no recuerdo mal, no hay mal que por bien no venga. Esta acción la rompió y nos atacó Marruecos, pero el pueblo saharaui, como comenté antes, y el Frente Polisario no han perdonado ni van a perdonar más. Ya no hay vuelta atrás en la guerra. Bueno, quería comentar, tenía aquí unos datos que había recopilado, pero que en realidad es repetición de lo que hemos dicho entre Omar y yo, ¿verdad? Lo que es muy preocupante es la situación actual. Ustedes supongo que se dan cuenta de que ese aumento terrible de las pateras que están llegando a Canarias este otoño está relacionado con la ofensiva que ha desencadenado Marruecos en la carretera que atraviesa el Sáhara a Mauritania, que nos ha contado más, ¿no? Es una operación que está coordinada. No nos hemos dado cuenta. Yo estoy triste, como decía antes, porque esta izquierda que tenemos no sabe observar, la izquierda de verdad, vamos, no sabe observar, no tiene análisis o no tiene datos, que tenía que buscarlos, porque de pronto, más que ningún año, han aparecido las pateras en el Atlántico y han causado estos cientos de muertos, desaparecidos, y están amontonados a miles en el muelle primero de Arguinaga. Ahora van a parar, al cabo de 2 meses, otra ministra, ¿no? Otra señora, que es la de Defensa, se le ha ocurrido por fin pues limpiar un poco los cuarteles y decir que los amontonen allí. Claro, se une a esta situación esta paranoia que nos ha cogido con el COVID, ¿no? Entonces está muy bien, porque la pueden utilizar todos. Aquí la utiliza el gobierno, por supuesto, con unos discursos continuos de absoluta pánico y de miedo, y al final, pues claro, y además tenemos un pueblo de lo más sumiso, porque estos no se han lanzado a la calle como los negros en Estados Unidos, ni como lo hicieron en el Líbano, ni cuando se rebelan en otros países, ¿no? Entonces todos encerrados en casa, tiritando de miedo y pensando que solo podemos salir a comprar el desayuno. Por un lado esto además justifica que se vayan a miles de varios países africanos porque están a legislación de Sáhara. Aquí ha puesto en la pantalla ha puesto la portada Omar. Muy bien, lo apuntamos, Omar. Y justifican entonces los gobernantes españoles que haya habido este aumento de la inmigración.
La situación económica de Marruecos, desde luego, es patética, porque dada la satrapía de esa monarquía, que es una vergüenza del conjunto de naciones que llaman democráticas, pues naturalmente la Casa Real es una de las grandes fortunas del mundo, luego están los que sean, los ministros y la aristocracia del país, las grandes multinacionales que se han instalado allí, la mayoría norteamericanas, que son las que explotan los fosfatos, el hierro, el petróleo, el gas del Sáhara y la parte agrícola, como he dicho antes. Y mientras tanto hay unas clases trabajadoras en la miseria. Y además a los periodistas y a los opositores y a los activistas en contra de esta situación los persigue con saña el gobierno de Marruecos. Están detenidos no sé cuántos periodistas, han desaparecido no sé cuántos activistas, están metidos en unas cárceles en mitad del desierto con un calor de 50 grados muriéndose allí. Y lo poco que hacemos muy poco en España, los activistas españoles, denunciando esto, pues tiene muy poco resultado también, ¿no? Esta operación de enviar a los emigrantes en esas pateras no es ingenua, no es inocente, no es casual, no se ha producido solamente por la explosión popular. Está coordinada, está organizada y está aceptada, además, tanto por la Unión Europea como por el gobierno de España, como naturalmente por Estados Unidos. Tenemos una situación muy difícil. Yo sé que el pueblo saharaui, como el Frente Polisario, está dispuesto a la lucha, pero lo veo en una situación de tanta diferencia de fuerza, ¿verdad?, de una potencia como Marruecos, pero que tiene el ejército mejor surtido. Todo esto acababan de firmar unos acuerdos con Estados Unidos, Marruecos, de compra de armas. Le estaba suministrando armas. Pero lo triste para nosotras, para las que estamos en la península y en las islas, es que España es cómplice de todas estas operaciones traidoras y que van a perseguir al pueblo saharaui. No ha planteado en ningún momento el gobierno de España que esa operación militar se tenía que parar, que tienen que llevar adelante el referéndum. Incluso cuando Pablo Iglesias lo ha mencionado, también lo menciona, pero claro, como está en el gobierno, pues también está atado, ¿no?, por los acuerdos que han tomado. Pero cuando lo menciona, han salido tanto la ministra de Defensa como la de Exteriores, como el de Interior, a recordarle que el tema de Marruecos y del Sáhara pertenece a asuntos exteriores y que él no tiene que meterse en esto. Claro, el imperio norteamericano es absoluto. Cuando nosotras, las activistas en contra, luchamos contra la OTAN para no entrar en la OTAN, y nos encontramos con que aquella promesa del Partido Socialista o aquel eslogan, ¿no?, la OTAN de entrada no. Bueno, pues no sabíamos qué quería decir. Quería decir que esperáramos un poco, que lo iba a hacer, ¿no? El referéndum del 86 fue una de las derrotas tanto de las fuerzas de izquierda en España como del pueblo saharaui, porque si hubiéramos mantenido la neutralidad hubiéramos podido frenar el avance de las bases militares y de la OTAN en aquel momento. Quizá todos son especulaciones, claro está, todos son pensamientos que no corresponden a la realidad, porque eso no ha sucedido, pero nuestro propósito, por lo menos el de los opositores, yo participé todo lo activamente que pude en la campaña contra la OTAN, hubiéramos exigido ese referéndum de autodeterminación para el Sáhara. Ahora estamos metidas en el cogollo de la OTAN. La península vigila el estrecho y al otro lado tenemos a Marruecos, con la amenaza continua de enviarnos esa serie de pobres desgraciados emigrantes que pueden cruzar los 13 kilómetros del estrecho en una tabla, ¿verdad? A veces lo han hecho en unas barcas estas hinchables, ¿no?, de estas que lleva uno a la playa para pasear un poco. Están las islas, están nuestras Islas Canarias,
que están enfrente exactamente de la costa saharaui. Y la Unión Europea está sin decir nada, porque ahora, claro, están todos muy preocupados por el coronavirus. Fijaros, las noticias de hoy las habéis visto, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar las Navidades? Este es el tema. Vamos, no sé qué pensáis hacer vosotras. Yo pensaba preguntaros, ¿no? Porque, claro, tampoco sé yo qué hacer. Tengo a mis hijos en Barcelona, no sé si van a poder salir y viajar. Yo no tengo ganas, naturalmente, de moverme, tenían que venir ellos. Y si no, ¿y el año nuevo? ¿Qué haremos? No sé, ¿me puedo ir a Canarias, Marichu? A pasar el año nuevo con vosotras. Bueno, hay que poner un poco de sentido del humor porque, repito, que el tema de esta tarde es muy triste, porque yo les deseo toda la fuerza al Frente Polisario, pero no sé cuánta puede tener. España está, el gobierno de España y su monarquía, absolutamente vendidos y sumisos, tanto a Estados Unidos, tanto a la OTAN como al gobierno marroquí, como a las disposiciones de la Unión Europea, que es el club de sinvergüenzas más grande del mundo. La OTAN es el club de criminales más grande del mundo. Y los otros son unos sinvergüenzas, ¿verdad? Porque además, en cada acuerdo que permiten de pesca, le dan una cuota a Marruecos en aguas saharauis. Y España no lo denuncia. España, decimos España por hacer un resumen, ¿no? Porque en España somos muchas, o más, los que estamos con ustedes, por supuesto toda la izquierda de verdad española. Lo que pasa es que realmente hay muy poca actividad, o sea, hay poca movilización de grupos que antes estaban en primera línea y que trabajaban sobre diversos temas. Ahora está todo mucho más apagado, están todas mucho más preocupadas y tristes y pensando que la salud es lo primero, y no sé cómo va a poder avanzar esta lucha en los próximos meses. Tendríamos que conseguir, y es un llamamiento que hago desde aquí, lo he escrito y lo volveré a escribir, a todas las fuerzas y toda la gente de buena voluntad, en realidad, para que se exija a nuestro gobierno que vaya a la Unión Europea y plantee que tiene que exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Pero, ¿qué clase de confianza podemos tener en los gobiernos de la Unión Europea? Omar quiere decir algo. Ninguna, ni con España ni con los gobiernos europeos. No hay ninguna confianza con ellos. Ya. O son cómplices. Tenemos un análisis, el pequeño análisis que podemos hacer de la Unión Europea en este momento, dados los partidos que gobiernan casi todos los países. Hay algunos que son declaradamente fascistas o declaradamente nazis, y otros que fingen, como en esto se ha especializado la democracia, ¿no? En fingir que son defensores de las libertades y de la igualdad, ¿no? Así a mí me tienen en la Fiscalía del Odio, gracias a que se defienden las libertades, la libertad de expresión, ¿verdad?, entre otras. Y tanto Francia como Italia con esa situación caótica que tiene su gobierno siempre, Francia, que ha caído presa del hechizo del presidente, ¿verdad?, Macron, que parece que es el gran salvador de un país, que es en realidad uno de los gestores del capital, porque en realidad todo se reduce a ver de qué manera dependen del capitalismo y de las órdenes de Estados Unidos. Jorge quiere hablar, me parece, ¿no? Primero, Felipe o Marichu. Adelante, ya tenéis el micrófono puesto. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Encantado de estar participando aquí con el tema tan cercano y tan sufrido que llevamos padeciendo más de 45 años, y que Omar en estos momentos es nuestro compañero más cercano, que le agradecemos su presencia aquí en representación de todo su pueblo. Por supuesto, ya lo han oído cómo ha sido el desarrollo pero por otro lado, la tragedia que hay, y por otro lado, ¿por qué la izquierda aquí en Canarias no se ha movido realmente
con la solidaridad con el pueblo saharaui. Ha sido a base de charlitas, a base de alguna manifestación que se hace frente al consulado de Marruecos, pero no pasa de ahí. No pasa de declaraciones institucionales, no pasa de algún panfleto que otro. Y desgraciadamente, bueno, en fin, yo le he hecho un seguimiento a esto desde los inicios en que estuve militando en el PC, en Izquierda Unida, etcétera, y siempre en las reuniones que habíamos para tratar el tema del pueblo saharaui y del Sáhara, decían, no, no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Madrid no está por la labor, y no solamente Madrid, sino los partidos de izquierda, derecha, arriba, centro, abajo, todos. Simplemente eran palabreríos y que no manifestaban realmente ninguna gestión positiva de cara a exigirle al Estado español que interviniera definitivamente en apoyo del pueblo saharaui. Claro, ustedes han dado las razones perfectamente. Desde los años 44, desde que la Texaco empieza a financiar a Franco, porque era el adalid de mantener fuera y lejos el comunismo. ¡Oh, gran pecador! Y entonces, claro, efectivamente, lo que hiciera Franco daba igual, pero que viene, ya se sabe, que tú has hecho, Lidia, y Omar ha nombrado todas las fuentes de riqueza que hay en el Sáhara, desde la pesca hasta los minerales. Entonces creo que ha sido para mí una gran satisfacción que Omar empiece a intervenir aquí y empecemos a divulgar esto en otros niveles que hasta ahora no se conocen. La gente aquí pasa del tema, pero hasta que no les vaya a doler en su propio bolsillo, en su propia vida, pues no van a hacer nada. Somos conscientes de que efectivamente la lucha es totalmente desigual, porque no es lo mismo el ejército del Polisario que el ejército de Marruecos apoyado por Francia, por Estados Unidos, por la OTAN en definitiva. Yo creo que también debería pronunciarse Rusia, pero el otro día se pronunció en el sentido de que, por favor, a los saharauis, por favor, no pongan, no jueguen con fuego, déjalo tranquilo, vamos a ver. Pero Rusia no se ha pronunciado en el sentido de exigir efectivamente en el referéndum que ya está determinado desde hace tantos años. Nada más, quería apuntar esto. Gracias, Felipe. Jorge, adelante. Sí, bueno, en primer lugar quería darle las gracias a Omar por toda la información que nos ha proporcionado, porque el conflicto del Sáhara es algo muy desconocido en España. Las implicaciones que tiene en las Islas Canarias el conflicto con el Sáhara son muy desconocidas en España. Yo he difundido por varios grupos, por 5 grupos de Facebook, un comunicado que había hecho el Partido Feminista sobre la invasión de las aguas territoriales canarias, y no ha contestado absolutamente nadie, ningún comentario, ningún me gusta, ni ningún me entristece, ni ningún nada. No ha habido la menor reacción. Yo quería hacerle un par de preguntas a Omar sobre 2 cosas que creo que son bastante desconocidas en España. Una es el censo. El censo para hacer el referéndum, que nunca se hace, el referéndum de autodeterminación, porque seguramente algunos de vosotros lo sabéis, pero creo que esto es poco conocido en España. A ciencia cierta no se sabe cuántas personas ni en qué territorios, en qué parte del territorio están situadas en el Sáhara. Para poder hacer un referéndum, primero hay que tener un censo de la población, y este censo constantemente se ha retrasado. Es algo de lo que se informa muy poco en los medios españoles. Yo lo último que recuerdo, y después no recuerdo haber leído nada más,
es que el Estado de Marruecos o el gobierno de Marruecos trasladó a marroquíes al Sáhara para alterar el censo de la población y que pareciese, cuando se hiciese el censo alguna vez, que había más residentes en el Sáhara de los que había antes de hacer ese traslado de población. Evidentemente, los marroquíes que habrían sido trasladados al Sáhara para convertirlos en saharauis, en participantes en el censo, pues votarían en el referéndum a favor de lo que Marruecos les dijese. Y después ya no he vuelto a saber nada más. Pues la primera pregunta que le quería hacer a Omar es en qué estado se encuentra la realización del censo, ya que el referéndum no se puede realizar mientras no haya un censo. Y la segunda pregunta que le quería hacer es que en caso de que el conflicto armado se agudizase, ¿qué posición supone él que tomaría el Estado de Argelia, que hasta ahora han sido los que han apoyado al Frente Polisario? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Omar, ya te he puesto el micrófono. Vale, hola, ¿qué tal? La primera pregunta tiene razón. El censo se organizó con el último censo español del año 74. Si no recuerdo mal, no llegamos a los 73.000 saharauis, con un margen de error de un 10 a un 20% del censo por si algún saharaui, como éramos nómadas, estuviera excluido. Cuando se firmó el alto el fuego y cuando se llegó a un acuerdo de hacer un referéndum, en el sentido de la palabra de que estuviera la Venezuela ahí, se aceptó el censo español del año 74, se aceptó un margen de 10 un 20%, pero con la condición de que fuéramos cogiendo ese censo español y llamándolos uno por uno bajo los auspicios de las Naciones Unidas, bajo las personas mayores nuestras, que fueron los que daban fe si esa persona es saharaui o no es saharaui, y por parte de Marruecos pues, ponía su gente también, que eran saharauis. Se llegó a ese acuerdo, se llegó al acuerdo de hasta un 10%. No podemos pasar de un 250.000 que podemos votar legalmente y realmente. Pero se paralizó porque Marruecos, como usted que estaba comentando, a lo largo de los años hasta el día de hoy, ha ido mandando miles y miles de colonos para censarlos ahí como saharauis. Se paralizó por eso y por más cosas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero el censo no se ha cerrado y por eso no se ha llegado a un consenso para cerrarlo y para celebrar el referéndum. Pero realmente quien lo está obstaculizando es Marruecos, no quiere. Aún nosotros aceptando, porque yo nunca acepté ese tipo de juego, porque si Marruecos mete a toda esa gente, nosotros vamos a perder. Aún con eso, pues el Frente Polisario y sus legítimos representantes en la República aceptaron hacer ese tipo de censo y aceptaron llegar a un acuerdo en incluir siempre y cuando ambas partes, tanto Marruecos como los árabes, como los personas mayores nuestras, aceptaran incluir a esa persona. Pero no todo el mundo pudo entrar en esta lista, ¿eh? Fueron con mucho cuidado y con mucha selección los que estaban, porque la base central es el censo español. Entonces, si tú no estabas en ese censo o eres de la rama de una familia que tenga el mismo apellido, era muy difícil entrar al censo. Por eso Marruecos ha negado siempre de terminar el censo y de llegar a un acuerdo en ese sentido, ¿no? Por eso está paralizado, en esa parte, en ese punto está paralizado. Pero con eso no quiere decir que no se va a hacer el referéndum. Pues nosotros aceptamos con mucho pesar. Yo te estaba comentando donde estoy en contra porque tengo que aceptar que colonos, si firmamos el alto fuego 21 del 76 al 91, todo aquel que haya nacido ahí, por lo tanto tenía derecho de votar. Aún con ese premiso, nosotros aceptamos que entraran y que votaran, ¿no? Porque nosotros estamos seguros que esas personas que estaban ahí, seguro que iban a votar en contra de Marruecos. Aún con ese favor a favor de Marruecos, Marruecos no quiso entrar en ese juego. Segundo, lo de la guerra. Argelia siempre ha sido valedor. Gracias a Argelia el pueblo saharaui existe, ya que la madre patria nos vendió, nos entregó a manos de un gobierno reaccionario como Marruecos. En los primeros años del año 76 hasta el año 79, cuidado, 3 años, Marruecos cometió genocidio.
mandaba napal y fósforo contra civiles que iban descalzos, con personas y mujeres, miles de mujeres que fueron la base fundamental y es la piedra angular del pueblo saharaui, huían a pies. El Polisario, lo que poco que tenía, a lo largo del camino, desde, pongamos, la provincia más lejana o la costa más lejana de Argelia, sería la Yun o Bielsinero, los que vivían desde el este, perdona, del oeste hacia el este. El Polisario lo que podía hacer era, por el camino, ir recogiéndolos, llevándolos al sitio más seguro, que era Tinduf. Pero iban y venían. Pues ahí, durante 3 años, Marruecos hizo un genocidio total. Y nadie habla de eso. Argelia, respondiendo a tu pregunta, no que esté a favor, nos apoya. En este caso, está con nosotros al 100%, y por eso también el Polisario y el pueblo saharaui ha contestado. Aunque la guerra es en el territorio saharaui, no en Argelia ni en Tinduf, que lo tengamos en claro. En las zonas liberadas estamos atacando a todo el muro, desde el norte hasta el sur, el muro de la vergüenza. En todos los puestos militares marroquíes se le está atacando día a día. Hay partes militares del Frente Polisario que están diciendo dónde atacan y cómo lo atacan, ¿no? Es verdad lo que está comentando Lidia también, que son dos pueblos y dos ejércitos totalmente diferentes. Es verdad que Marruecos está 1000 veces más armado que nosotros, pero lo que es la fe y lo que es la voluntad doblega a cualquier otro pueblo que esté por encima de ti. Los chicos pueden ganar y comer al grande, aunque el grande tenga todo. Si tú no tienes fe y tienes ganas y tienes el valor y la convicción de que estás en la verdad, nadie va a meterse en un rollo que no es suyo. Y lo nuestro sí es. Entonces nosotros, aunque somos un pueblo muy pequeño, un ejército pequeño, lo hemos logrado durante 26 años doblegar al ejército más grande de África. Hoy son otros tiempos, es verdad, otra tecnología también, pero no nos olvidemos que ahora también tenemos muchos jóvenes que están bien preparados, tanto como universitarios, y con esa fe que empezamos nosotros y nuestros padres en defender lo que es nuestro, y queremos recuperar lo que es nuestro. Con vuestro apoyo, con el pueblo español, no nos fiamos de España, digo de los gobiernos, no nos fiamos del gobierno francés, ni de Estados Unidos, ni de las Naciones Unidas. A día de hoy, la MINUSO, lo que es las Naciones Unidas, ha sido el escudo marroquí en estos 30 años. Comentamos antes de la migración. Yo diría un poco más allá. Nos han vendido siempre que Marruecos puede ser el gendarme perfecto para Europa, para evitar la inmigración, para evitar ¿cómo se llama? El traspaso de drogas, para evitar el traspaso de personas que sean de los ultras islámicos. Yo diría otra cosa. ¿No sería que Europa es la que pone esa excusa para poder seguir entregando el Sáhara a Marruecos, que es un monstruo? Que nos está dando la excusa de que Marruecos es imprescindible para Europa, para poder frenar todos esos desastres que nos comentan, que necesitan ese escudo, para poder. ¿No sería eso y no lo otro? Y por eso casi todos los gobiernos españoles siguen diciendo que el Sáhara es una cuestión aparte y que nunca nos han echado una mano, ni nos han reclamado, ni siquiera han pedido el derecho que haga un referéndum. ¿No sería eso que Europa justifica, como has dicho, que los medios justifiquen el fin? Y por eso Marruecos está mandando un montón de migrantes, miles y miles de migrantes a las costas canarias para justificar que es necesario en Europa para ser el gendarme. Esa es mi impresión, ¿no? Y lo otro, como te dije, Argelia apoya al pueblo Polisario, al pueblo saharaui, y está con nosotros al 100%. Lamentablemente la madre patria no está. Gracias, Omar. Lidia, adelante. Pues ya habéis oído a Omar, su voluntad de seguir, y tenemos que apoyarle como a todo el pueblo saharaui. Yo quería hacer algunos comentarios de los temas que brevemente han salido aquí, ¿no? El muro. Ustedes recordarán el océano de críticas, de enormes discursos contra el muro de Berlín, ¿no? Ustedes lo habrán oído. Aunque algunas no hubieran nacido entonces, lo habrán leído después. Y algunas fueran niñas, lo pueden recordar, ¿no? El muro de Berlín era el muro más vergonzoso de la humanidad, ¿no?
porque separaba dos partes de la ciudad, dado que las agresiones y los servicios secretos y etcétera, todo lo que estaba haciendo, todo el sabotaje que estaba haciendo los servicios occidentales contra el sistema comunista. Bueno, pues aquí tenemos otro muro, ¿verdad? Aquí tenemos otro muro. El muro que separa a dos partes del pueblo saharaui y de los territorios saharauis. Pero podemos hablar del muro de Israel con Palestina, ¿verdad? Podemos hablar. Podemos hablar del muro de Estados Unidos con México. Bueno, pues esos son legales, o esos son adecuados, o esos son decentes, o eso corresponden a las necesidades estratégicas o las necesidades de los gobiernos que defienden. El caso es que la Unión Europea es, como he dicho, de sinvergüenza el más grande del mundo, está apoyando todas estas atrocidades. El muro de Palestina, ¿verdad? Nuestros hermanos palestinos también, lo que están viviendo. Y el muro que además quieren hacer más grande con México. Era un comentario porque como nuestra población solo ha oído la campaña anticomunista que durante 40 y tantos años hizo el régimen franquista, pero luego también luego la democracia ha seguido alimentando y sobre todo determinados medios, claro, los medios de derechas, ustedes cogen a Radio Intereconomía o unas televisiones, la 13, la no sé cuáles, y se van a encontrar siempre con un comentarista hablando del horror comunista. El caso es que es una vergüenza que la izquierda no tenga una televisión, que no tenga una radio, que pueda continuamente ir informando, porque nosotros no estamos ideologizando, no estamos metiendo mentiras ni fingiendo lo que no es, simplemente estamos intentando descubrir y difundir la verdad, aquella que decía Antonio Gramsci que era siempre revolucionaria, ¿no? Bueno, piensen lo que está pasando con Europa y la emigración de Canarias. Supongo que se han enterado porque ha habido un cierto revuelo entre el Ministerio del Interior y hasta el presidente del gobierno ha ido a Canarias porque con miles de personas, que ya ni se sabe cuántas son, en los muelles, en las calles, sin comida, sin abrigo, ha salido la población de diversos pueblos a darles de comer porque estaban tirados allí. De pronto dicen que liberaron como si los tuvieran que detener, ¿no? Aunque hubiera sido mejor, porque en las cárceles hubieran tenido techo y cama y comida y sanidad. Pero tuvieron que salir los vecinos de un pueblo porque les habían enviado 200 y pico personas que estaban deambulando por las calles sin nada, ¿no? Son como en la Edad Media también andaban así las multitudes y morían de enfermedades o de hambre o de lo que fuera, ¿no? Bueno, pues claro, resulta que varias comunidades españolas que todavía tienen dirigentes un poco decentes se han ofrecido a acoger a estos emigrantes porque tienen plazas en los centros de acogida, porque no sé, Castilla-La Mancha o Valencia tienen espacios. Pues la Unión Europea lo ha prohibido. Ustedes lo sabían, supongo, porque están al corriente de las noticias. Lo han prohibido, porque trasladar a los emigrantes a la península es la puerta de entrada a Europa. Claro, el Atlántico nos separa de Europa. Y han tenido que ir al ministro de Interior, que es otro personaje, ¿verdad? El grande Marlaska, que había sido juez y que había dictado sentencias injustas sobre torturas a los terroristas vascos. Pues que es ahora el ministro del Interior, pues fue allí a consolar o a apaciguar o a convencer o a comprar, o no sé, o a amenazar al gobierno de Canarias, porque ustedes no sé si oyeron un discurso que estaba bastante bien de Ana Oramas en el Parlamento, bastante desesperada, porque la situación de la gente allí tirada en los muelles y en las calles era insoportable, ¿no? Por otro lado, naturalmente, estos gobiernos socialistas no van a intervenir las plazas hoteleras que están vacías, porque dada la situación también de pandemia y de miedo que tenemos en toda Europa, pues no pueden venir todos los turistas que venían. Y Canarias tiene el 50% más de plazas hoteleras vacías, pero no las van a intervenir, porque eso está prohibido. Nuestra Constitución lo prohíbe, a pesar de que un decreto de emergencia o de urgencia quizá lo permitiría.
Bueno, pues cuando se planteó el traslado a muchísimos de ellos que podían venir a la península, la Unión Europea ha salido y ha dicho que de ninguna manera. Porque ahí están los otros gobiernos de los otros países europeos diciendo, uy, no, se nos vienen encima, claro. Una vez estás en tierra firme, ya, aunque sea a pie, llegas a cualquier país, ¿no? Te escapas de donde estés y te vas camino adelante y pasas los Pirineos y te metes por toda Europa. De modo que tampoco podemos albergarlos ni cuidarlos en la península, a pesar de que, como digo, algunos gobiernos son más decentes y han dicho que sí que tenían servicios y que podían hacerlo. Yo quería contaros en estos temas tan tristes, una experiencia que viví en Montreal. Nosotras fuimos a la feria del libro feminista, la segunda o tercera feria, que se organizaron 5 o 6, yo estuve en todas. Estuve en todas menos en la de Barcelona, ¿sabéis? Porque la de Barcelona fue donde no me invitaron. Esto tiene que quedar también para los anales en la crónica, ¿no?, de mi historia y de la historia de nuestro país. Bueno, pues en Montreal pasó lo siguiente. Me invitaron y yo entonces al Instituto de la Mujer, el de Madrid, que era el gobierno socialista entonces, le pedí una subvención para poder sufragar el viaje y la estancia, íbamos 2 con los libros, y me contestaron que no. Entonces les escribí a las canadienses, hablamos por teléfono, además era Canadá francés, como sabéis, era fácil la interlocución porque sabíamos francés, tanto Elvira como yo, y le dijimos que no podía ir porque no tenía manera de sufragarme un viaje tan largo y tan costoso. Y me contestó la que me decía, ¿cómo se nota que han sufrido ustedes 40 años de gobierno fascista? Bueno, pues me lo pagaron ellas. Las organizaciones feministas canadienses me invitaron. Pero entonces allí, aparte de otros episodios que el día que dediquemos, algunos vamos a dedicar, pues sobre todo a experiencias feministas, uno de los episodios que, bueno, realmente me conturbó, estábamos allí feministas de medio mundo. Y se estaban haciendo declaraciones en favor de esta situación y de la otra, ¿no? Íbamos a emitir unos comunicados, como se hace, de prensa para apoyar esta causa y la otra. Y entonces nos encontramos con que nos habíamos llevado muy bien, nos habíamos estado allí comentando los temas fundamentales del feminismo. Esto es lo que sucede con el movimiento feminista, que cuando sales de los 4 temas fundamentales, ni son tan de izquierdas, ni son tan feministas, ni son tan independientes. Nos encontramos con 2 situaciones paralelas, iguales, idénticas, y vamos a hacer una declaración a favor de los palestinos, a favor de Palestina. Y las de Israel, las mujeres de Israel, lo digo para que nadie se enamore de las mujeres, salieron como fieras, pero bueno, realmente agresivas, además lo son, a decir que de ninguna manera, que nada de una declaración contra el gobierno de Israel por la situación en que estaba Palestina. Claro, la aprobamos porque la mayoría de las que estábamos allí estuvimos en esto, pero yo tenía una buena relación con la israelí, que estábamos en aquellos días de la feria, estábamos organizando, pues que era una idea que siempre he tenido, una distribución de libros feministas internacional, que no hay manera de tener, ¿verdad? Y que no se hizo porque naturalmente era imposible. Y ya no me volvió a saludar y ya además estuvo de lo más agresiva después. Pero la otra declaración era a favor del pueblo saharaui. Y entonces salieron las marroquíes a decir lo mismo. Salieron las feministas marroquíes, llamadas feministas, a decir que el Sáhara era Marruecos y que de ninguna manera podíamos aprobar esa declaración. La aprobamos también porque también la mayoría, como había tantísimos países allí representados, lo hicimos. Pero esta es una experiencia que os quería contar porque tiene es muy ejemplar, ¿no? Tiene muchas conclusiones. Por un lado, que el ser mujer no significa ser feminista. Esto me parece que ya queda bastante claro, ¿no? Hemos tenido los gobiernos de Margaret Thatcher y otra gente. Y ahora yo desde luego no considero feministas a las ministras de nuestro gobierno, empezando por la de igualdad, y terminando por la de defensa.
Y luego que las campañas que hacen los gobiernos, el gobierno de Israel, el gobierno de Marruecos, inducen de una manera enorme el pensamiento y la ideología de su pueblo. Porque estas mujeres, ¿qué sabían? De Palestina ni del Sáhara, no sabían nada. Estaban en grupitos feministas que trabajaban un poquito en su país, pero habían sido bombardeadas, instruidas, adoctrinadas por la campaña oficial, ¿no? Lo mismo pasa en España. Aquí no hay manera de movilizar a las feministas contra la OTAN, porque no les importa nada, no es un tema que les afecte, ¿no? Y tampoco cuando estamos con nosotras, como somos partido político, pues tenemos que ocuparnos de todas las cuestiones que afectan a nuestra sociedad, a las clases trabajadoras y a la política. Y por lo tanto, en la medida de nuestras fuerzas, que nunca son suficientes, pues estamos haciendo declaraciones y vamos a los actos por la República, contra la otra, a favor del pueblo saharaui, a favor del pueblo palestino. Pero el movimiento feminista no. Porque el movimiento feminista, que son unas asociaciones dedicadas exclusivamente a 2 o 3 temas, cuando no a uno solo, como la abolición de la prostitución, pues están en eso, ¿verdad? Y ellas dominan, además, según los recursos que tengan, dominan el panorama feminista del país. Claro, esta visión que yo estoy dando es porque después de tantos años intentando convencer a nuestras compañeras feministas y a las mujeres y a los hombres españoles de que hace falta un partido feminista fuerte, que tenga influencia política, que pueda llegar a las instituciones, que su planteamiento y su fuerza y su ideología induzca a tomar decisiones importantes a los gobiernos, pues no he conseguido que esto sea así, claro, porque divididas las feministas en 17.000 asociaciones, algunas minúsculas que no tienen influencia ninguna, pero que se ocupan de cositas de su pueblo o de su ciudad para lo que reciben unas subvenciones que tampoco son nada del otro mundo, pues ya están entretenidas, ¿no? Ya han hecho el trabajo. Claro, otro muro, me cuenta aquí Jorge, el que no habla nadie, entre Grecia y Macedonia para evitar el paso de los refugiados desde Oriente, desde Siria. Pues no lo sabía. No lo sabía. Esto porque tú recibes información de Rusia, ¿no? De los servicios secretos rusos. Iba a decir de la KGB, pero me he contenido. No, yo es que esto no lo había leído. Que había otro muro. Sí, pues el mundo dividido en muros. ¿Os acordáis de la canción latinoamericana A desalambrar, a desalambrar? Algunas las habréis sido coetáneas, ¿no? Porque el mundo es todo nuestro, ¿no? De Juan y de Pedro y de todas nosotras. Pues ahora está lleno de muros. Y han acabado con el muro de Berlín, menos mal, ¿verdad? Que era el símbolo de la tiranía y del horror. Pues ahora tenemos 5 o 6 u 8 muros que están condenando a la miseria y a la persecución a una serie de pueblos, ¿no? Alguien tenía una mano ahí puesta, ¿no? Sí, Marichu. Adelante. Bueno, Omar, muchísimas gracias por haber participado con un tema tan importante en esta tarde con el Partido Feminista. Yo quería resaltar, porque tuve una experiencia con la directora del colegio, de toda la dirección de las mujeres de Tindú, que la tuve en mi casa en 1998, cuando fue la inundación de los campos de Tindú. Yo quería resaltar en la tarde de hoy, junto con las palabras que has dicho tú, de la gran voluntad y de la valentía del pueblo saharaui. Al frente, bueno, con la ayuda del Frente Polisario. Esta mujer que prácticamente comenzaron, como tú has dicho, siendo un pueblo nómada, llevaba la dirección de toda la educación de los niños y niñas de ese pueblo de Tindú, donde prácticamente el 100% eran mujeres. Y ya te estoy hablando desde 1998.
No he podido seguirlo porque ya yo continué trabajando en comisiones obreras y después ya pues con mis tesis y el Partido Feminista. Pero desde luego quiero volver a resaltar la voluntad tan grande y la valentía de ese pueblo, del pueblo saharaui. ¿Rini pide? Vale, pues adelante. Bueno, yo lo primero es mi solidaridad, por supuesto. Muchas gracias, Omar, por toda la información que nos has dado, porque aunque estamos leyendo, creo que todos, lo que está ocurriendo en el Sáhara y con el pueblo saharaui, tu información ha sido fundamental. Y pienso, bueno, tenéis una desgracia, que tenéis fosfatos, tenéis petróleo, tenéis pesca y tenéis de todo, un montón de cosas, que por eso están tan interesados en que no haya referéndum y que no seáis un pueblo autónomo. La ONU, desde luego, creo que hace 45 años prometió el referéndum, creo, por lo que he leído por ahí, y bueno, pues como siempre, no apoya a los pueblos que tienen que apoyar. Creo que nosotros tendremos que hacer, en alguna medida, por lo menos transmitir lo que tú nos has dicho, transmitirlo en todos nuestros contactos, nuestras organizaciones, porque lo que no se puede quedar es solamente en este grupo que hemos estado conversando. Y me parece que teníamos que tener el compromiso todos de difundir las charlas que hemos tenido hoy y a dar a conocer pues, la problemática del pueblo saharaui. Porque, y desgraciadamente, como decía Lidia, estamos en unos tiempos muy malos, encerrados, preocupados porque no nos vayamos a pegar un virus y están venciéndonos y no puede ser así. Hay que salir y hay que tirar para adelante. Y bueno, pues mucho ánimo y toda nuestra solidaridad. Y por otro lado, quería decir que hay otro muro, en mi opinión, que no hemos hablado de, y es el muro que hay en Ceuta, con Marruecos, que no será de hormigón, pero desgraciadamente muere muchísima gente intentando cruzar a Ceuta por esas alambradas que hay y que es imposible. No, Marruecos con Ceuta. En Ceuta. Sí. Y ese lo tenemos, y ese es un muro que lo hemos puesto los Pero españoles. Melilla tiene otra, me parece, tiene otra alambrada, ¿no? Pero Melilla tiene otra, ¿no? No lo sé. No estoy segura, pero me parece que sí, sí. Tenemos segura, las alambradas con las concertinas estas. Las concertinas sí. Pues nada, toda nuestra solidaridad, por supuesto, y vamos a difundirlo y vamos a intentar por lo menos que se conozca lo que está pasando. Sí, yo creo que una cosa que nos tendríamos que proponer con el tiempo, porque esto no se va a resolver en pocos días, es exigirle al gobierno nuestro gobierno, que vaya a la Unión Europea a plantear la necesidad de que apoye el referéndum y se oponga a la política de Marruecos. No es que tenga esperanzas de gran éxito, pero por lo menos lo tenemos que intentar. Y es que además esto hay que difundirlo, hay que exigirlo. Cada país, si las feministas de toda Europa le exigieran a cada, porque son bastantes, o por lo menos se lo creen ellas, no sé, porque a veces me parece que se creen que son mucho más de los que son y que por supuesto tienen más influencia de la que tienen, pero hubieran hecho una campaña coordinada en Europa para pedirles a sus gobiernos que planteen esta situación inaceptable del pueblo saharaui. Claro, tendríamos que hacerlas continuas, porque el pueblo palestino, ¿qué decimos, no? Y que estamos hablando de los refugiados o de los emigrantes allí entre Honduras y México que no pueden pasar. Pero tendríamos que hacerlo. Tendríamos que tener esa conciencia. Lo que pasa es que falta conciencia de clase. Porque creer que solo por luchar por el aborto, porque no nos quiten el aborto en España, ya han hecho el trabajo, eso es minúsculo y que no lleva a nada. Claro, con esto lo que han hecho es
hacer que el movimiento asociativo, en general el movimiento asociativo, pues se haya absolutamente convertido en un refugio de quienes quieren hacer alguna cosa y están allí trabajando un poquito. Claro, se ha esclerotizado en realidad, ¿no? Estamos así hace 40 años. Hace 45 años, en realidad 46, que existe libertad de asociación en España. Y creyéndose que realmente pues tienen influencia o van a conseguir pues resultados importantes. Ahora yo, para los próximos días, pues querría introducir algunos de los temas que son, parece, estrella del movimiento feminista. Tendremos que hablar de la prostitución, de los vientres de alquiler, de la pornografía y de la ya famosa ley trans, ¿no? Bueno, ya veremos cómo lo podemos arbitrar, porque lo que sí quería deciros es que para hablar de la situación económica actual he conseguido que Juan Torres, el economista que conocéis, porque, en fin, escribe mucho y además ha estado en algún debate también con nosotras, pues venga un rato y nos explique. Él ha hecho unos análisis últimamente, publican normalmente en público, sobre la situación de la pandemia, ¿no? Y uno de ellos me ha resultado muy curioso porque más o menos dice que es una filfa, ¿no? Que es un montaje, porque así la situación, así todos los desastres que nos van a venir con la situación económica están justificados, ¿no? Porque como tenemos el bicho ese que es terrible y que nos persigue, pues con eso se puede justificar todo. Amén de que la Unión Europea está planteando muchas dificultades para enviarnos el dinero que dice que va a enviar, del que además nos está engañando. Nuestro gobierno y nuestros medios de comunicación nos están engañando porque hablan de 140.000 millones que tienen que venir a España, pero no es cierto. Son 70.000 que son supuestas ayudas en 5 o 6 años, con la condición de que vayan a proyectos concretos que hay que vigilar. O sea, esos son con fines determinados. Y los otros 70.000 son préstamos y los tenemos que devolver. Y eso no lo ponen de relieve continuamente. Aquí José quiere hablar. Sí, primero ha pedido la palabra, me parece que Felipe, no sé si no Marichu, y después José. Bueno, quiero ser un poco oportunista contigo, Omar, para que anime a las mujeres saharauis que están aquí en Canarias a hacer una reunión para un poco empezar a contactar y empezar a trabajar conjuntamente. Creo que lo merece. Nada más. Gracias, Felipe. José, adelante, ya tienes el micrófono. Sí, yo quería informarles de otro mecanismo que hay aquí, que tenemos en Canarias, no sé cómo explicarlo, una idiosincrasia o mecanismo, ¿no? Que es la Reserva de Inversiones de Canarias, que básicamente consiste en que la burguesía, el empresariado canario, pues se ahorra impuestos que deberían ser gestionados por el gobierno de Canarias, para invertirlo en la sociedad canaria, para disminuir el paro que tenemos, terrible juvenil, bueno, y bueno, lo que está pasando es que la burguesía canaria, y Omar yo creo que lo debe saber, invierte en Marruecos precisamente, ¿no? Y invierte pues en productos agrícolas, ¿no? Y encima nos hacen la competencia a los propios canarios, ¿no? De nuestros productos agrícolas, como es el tomate. Y bueno, y en esta época de pandemia, pues igual, ¿no? Es decir, se liberan muchos millones de euros de la Reserva de Inversiones de Canarias para ser invertidos en los principales grupos privados de sanitarios en Canarias, como es Hospiten y Clínica San Roque. Yo creo que esto es importante que también se sepa y quería que lo supieran ustedes, ¿no? Reserva de Inversiones de Canarias, ¿no? Pues eso es lo que quería decirles. Gracias, José. Aquí dice también Jorge
¿Sabéis que el mayor fabricante de concertinas del mundo es un taller de Málaga? Bueno, a mí no me extraña, porque en las fábricas de Cádiz, la fábrica esta, el complejo este que fabrica los misiles que enviamos a Arabia Saudí. Claro que ya sabemos, comentamos que eran misiles inteligentes que solo matan a quien tienen que matar, porque saben distinguir perfectamente a los que lo merecen y a los que no lo merecen. España es el cuarto país o quinto país fabricante de arma pequeña y de arma corta y de munición. Y también me enteré por el conflicto de Cádiz de misiles. Todo esto sería imposible si realmente la República hubiera podido asentarse en nuestro país y hubiera sido además uno de los bastiones de la paz y de la justicia en los territorios donde pudiéramos tener influencia, porque ahora la Unión Europea, quizá también yo os he hablado de la Unión Europea, incluso supongo que habré leído algún trozo del número de Poder y Libertad que publicamos cuando el Tratado de Maastricht, publicamos un número, el Maastricht de las mujeres, alguna quizá lo tenéis, y prácticamente todo lo que previmos, todo lo que profetizamos se ha cumplido y peor. Claro, porque entre otras cosas, pues ahora el Reino Unido se ha ido con un desastre que va a ser, y entraron además otros países que no tenían ninguna garantías democráticas como Hungría y Polonia, que los han aceptado después de destrozar la Unión Yugoslava, después de destrozar la Federación Yugoslava, y por lo tanto, pues las peores predicciones son las que se están cumpliendo. De todos modos, yo quería, como broche de este encuentro, ya que están tan cerca a las 9, y para no irnos del todo con el disgusto y el mal sabor que supone hablar de este tema que no podemos resolver, por lo menos hoy, quería leeros un poema, ¿os parece? ¿Sí? ¿Hay consenso? ¿Hay consenso? Bueno, lo tenía en realidad para el día pasado, pero se nos hizo tarde porque estuvimos hablando de mucho y no sé si fue el día de la pulga, y entonces nos reímos mucho y ya quedó. Y como está en otoño, estamos en otoño, aún no ha llegado el invierno, pues quiero leer este, que a lo mejor alguna conoce porque no es de ahora, es de hace tiempo, pero que a mí me gusta. Lo dedico a Pablo Neruda. Pablo Neruda tiene un poema en el que dice que el viejo otoño, que es él, que él se siente viejo ya, es un caballo desahuciado. Y yo le contesto allí donde esté, en el Parnaso, donde se encuentre, ¿no? Diciéndole, el viejo otoño no es un caballo desahuciado. El viejo otoño no es un caballo desahuciado, es el torrente desbordado, es el viento enfurecido, es el gris y el blanco y el rojo encendido. El viejo otoño no es caduco, sino potente e iracundo, lleno de rabia y de vendetta, con aleteos de furia, con el juego de la última juventud y el empujón de la lujuria. El viejo otoño recuerda y contempla, recuerda las primaveras turbulentas y los veranos fecundos, el remolino de las hojas rotas y la dulce melancolía de los días meditabundos. Arrebatado al pálpito al contemplar del mar las plateadas olas, es el viejo otoño, caballo, torrente, viento. Aún puede gemir de gozo y todavía sabe gritar de rabia. Y en la justa ira de su mucha angustia, erguirse en su potente grupa y firme al galopar y belfo al viento, conquistar el mar. ¿Qué soy yo? Eso es lo que tenemos que hacer. Conquistar el mar. Camaradas, Omar, muchas gracias por tu presencia, por tu aportación. Mucha fuerza, mucho ánimo, A ustedes, mucha suerte gracias a para ustedes. tu lucha y procuraremos ustedes. ayudarte en lo que podamos. A todo el pueblo. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Buenas noches.